Bienvenidos a un nuevo martes de Networking. Hoy nos van a acompañar Serena Andrade y Belén Babicola con la conducción de Francisco Moscovitz. Hoy va a ser una charla un poco más personal, un poco más emocional. eh, pero bueno, como es poco el tiempo que tenemos, te voy a ceder la palabra, Francisco, para que des inicio a este encuentro. Muchas gracias, Lucas. Hola, Serena. Hola, Belén. Hola a todos y todas. Yo soy Francisco Moscovitz, soy director de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Y en este día de networking estamos con Belén Babicola y Serena Andrade, ambas arquitectas egresadas de nuestra facultad. Y vamos a charlar un poco, conversar juntos sobre sus historias de vida, previas como arquitectas, post-arquitectas, ahora que ya son arquitectas. Y bueno, primero, bienvenidas. Muchas gracias, Sere y Belén, Belu, por estar aquí y acompañarnos. ¿Cómo andan? Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Pancho, por la invitación. Hola, Hola, ¿cómo Belén. están? Gracias igualmente por la invitación. Bien, bien. Bueno, en estas charlas que venimos teniendo, hay una manera que me gusta conversar, que me gusta ponernos y conocer y dar a conocer quiénes son ustedes. En este caso, más aún, nos une en particular a los tres. Hemos tenido nuestra relación docente-alumnas al comienzo de la carrera, pero me gustaría conocerlas más, yo a ustedes, y ustedes también contarnos a todos, y contarles un poco antes de ese encuentro que tuvimos ya hace algunos años, más de 5, más de 6, no sé cuántos ya son años que han pasado desde ese momento. Y preguntarles entonces, ¿qué había antes? ¿Qué había antes de pensarse como arquitectas, hoy que son arquitectas? ¿Sere? Bueno, comienzo yo. Vamos. Una gran odisea. Creo que había una gran incertidumbre, no sabía qué iba a hacer. Yo soy de Pehuajó y ahí en mi último año me empiezo a plantear que es mi último año de secundaria, qué es lo que iba a estudiar. Muy confundida, teniendo un horizonte que era estudiar algo relacionado con arte, y seguí a hacerme un test vocacional para ver una orientación, y en eso una de las primeras la principal fue arquitectura, y fue raro el escenario, porque sinceramente, siendo más chica, lo veía de otra perspectiva y no me agradaba. Tenía una amiga que tenía una hermana arquitecta y veía como, o sea, su vida y decía, oh, Dios mío, que debe ser una carrera muy demandante, ¿no? Y qué vueltas de la vida me encontré con una carrera hermosa en realidad, demandante pero hermosa, enamorándome dentro de la facultad estudiando. O sea, una vuelta de vida bastante como paradójica, porque sinceramente nunca pensé que iba a estudiar eso porque siempre lo había visto como algo muy, muy complejo. Y lo terminé haciendo y me encantó. Y no me arrepiento para nada. Buenísimo. Belu. Y a mí me pasó algo más o menos parecido al principio, que no sabía qué era lo que quería estudiar, sabía lo que no quería estudiar. Yo fui a un secundario que era orientado a ciencias sociales y sabía que no era por ahí. O sea, el secundario nunca tuve problema, nada, pero no era algo que me apasione, que me guste. Y dije, bueno, tengo que buscar otra cosa, porque por este lado claramente no voy a seguir. Yo tengo un tío que es arquitecto y lo había ido a visitar un par de veranos, estuve en el estudio, vi así muy por arriba lo que hacía y me gustó. Y cuando llegó el momento, que siempre es una decisión que se toma, como que parece que después de eso es la decisión final, ¿no? En realidad no es así, pero uno le pone como mucho tiempo, le dedica a pensar qué es lo que va a estudiar, porque después en definitiva
es a lo que uno se va a dedicar. Bueno, cuando llegó el momento me puse a pensar y me decidí por arquitectura y bueno, no me arrepiento para nada. Me llama la atención a mí cuando decís que venías de un colegio con mucha dedicación a las ciencias sociales y la arquitectura no formaba parte de ese mundo, ¿no? Cuando en No, definitiva la sí, arquitectura está dentro de las la ciencias arquitectura, de la sociedad. claro, sí, la arquitectura está formada por un montón de otras disciplinas, una es la historia, aparte, en definitiva, el usuario de la arquitectura es el ser humano, no es algo que está aislado de eso. Pero sí, tiene que ver, pero yo venía del lado de la teoría, quizás más filosofía, más sociología, psicología, sabía que no era por ahí. La arquitectura igual tiene un montón de teoría, tiene un montón de historia, pero es algo más tangible, más que se puede ver, no es algo tan conceptual, tan abstracto. Entonces, ese lado de la arquitectura sí me gusta, me gusta. Ujú. Sere, ¿vos pensás qué parte de abstracto, esa parte que Belén señala, porque vos veniste con gustos desde las artes, ¿no? Sí, y de un colegio que no tenía nada que ver, porque yo fui a un colegio orientado a economía, si no me equivoco, porque sinceramente era es un colegio religioso. Ujú. Entonces eso no me daba como mucho, pero mi parte de relacionarme con el arte fue más, creo que entiendo, devenido primero de mi mamá, que es directora del Conservatorio de Música, así que en mi casa cultura hay, perdón, y en un momento me empezó a gustar las artes visuales y empecé a pintar y ahí se empezó a dar todo, digamos. Pero no fue como muy fogoneado por el colegio. La verdad que no fue como mi punto de partida. Tuve como Ujú. que pensar otro horizonte. Pero sí, entiendo a lo que va Belén, que claro, era más tema más conceptual, o sea, muchísimo más abstracto, entiendo su punto en relación que no tiene mucho que ver su orientación de colegio con lo que hoy ve en la arquitectura, digamos. Tal Pero, vez porque perdón, hay un pensamiento o una imagen previa, también que hay una imagen, un imaginario que nos dice que la arquitectura es básicamente un problema técnico, ¿no? Y que tiene que ver con lo tangible, con lo que se construye, pero muchas veces no se visibiliza o no se puede comprender la condición conceptual, ¿no? De pensamiento social de un tejido cultural que tiene la arquitectura, ¿no? Yo creo que ahí Belén, sin saberlo o sin quererlo, volvió a esa parte. Sí, totalmente. ¿Y eso dónde te fue apareciendo en la facultad? ¿No? Digamos, ¿con qué te encontraste de Sí, a mí entrada? ¿Cómo fue el primer sí, shock? me pareció en las primeras materias que es taller, pero es un taller integral que tiene taller y tiene también mucha teoría. Cuando empezamos a ver teoría y nombraban algunos autores, yo ya había quizás leído y decía, esto viene del pensamiento de este autor que yo leí quizás en filosofía, y mira, en la arquitectura se expresa así. Entonces ahí hice como quizás ese enganche de algún modo, pero de una forma bastante más concreta. Sí, ahí como que lo retomé y dije, está bien, la base esta que tengo, bueno, cualquier base que uno tiene en el secundario siempre lo ayuda y lo forma a uno, ¿no? Pero ahí como que me di cuenta de que no estaba tan perdida en la carrera como yo pensé que iba a estar al principio. el ¿Vos primer eres? encuentro es, el primer encuentro es impactante. Yo al principio me sentí muy perdida, sinceramente, con bastante, o sea, me tuve que poner al tanto en ese punto, por ejemplo. Eso es algo que en cierto punto, en algún momento, recuerdo haber hablado con Belu de lo que fue la calidad de nuestras educaciones, digamos. Pero el primer encontronazo entre el miedo de la incertidumbre de no conocer, uno está medio perdido. Yo, por ejemplo,
A mí, personalmente, cuando me empezaron a hablar de física en la facultad, yo decía, ¿de qué me están hablando? No entiendo nada. No, o sea, me costó muchísimo, por ejemplo, eso. Pero el primer año es encontrarse, es adaptarse en una primera instancia a esa vida facultativa, que es otra historia. Y además vos, bueno, me imagino que haciendo un cambio de vida, ¿no? Digamos, un cambio, una mudanza física, pero también es una mudanza de cuerpo, una mudanza de piel, una mudanza Sí, de además espíritu. eso, ¿Mm? totalmente. Yo soy de Pehuajó, que es una ciudad a 340 kilómetros de Buenos Aires, dentro de todo, no es lejos, en provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Pampa, y cuando tuve que venir a estudiar, a ver, existen sedes de universidades allá, pero son más orientadas a agronomía, no una sede, o digamos, una facultad oficial abierta, sino más cosas a larga distancia. Y cuando tuve que estudiar, siendo la primera hija que se iba, es como una experiencia muy distinta. A su vez también con padres muy trabajadores, yo el primer día de la facultad, sola. O sea, no, encontrándome con ese mundo también, adaptándome a una ciudad que no conocía, porque yo nunca había estado en Buenos Aires. Entonces era como todo un mundo. Aprender a vivir solo también es algo que uno afronta en primer año en arquitectura, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Así que eran como muchos frentes, una facultad, una nueva forma de aprender, el vivir solo en una ciudad muy grande que no se compara de donde soy yo, aprender a usar el transporte público. Ejemplo, la primera vez que me subí al bondi, me acuerdo que una amiga que vivía acá en Buenos Aires, que vive acá en Buenos Aires, perdón, ella me enseñó a usar el bondi. O sea, a pocas semanas de empezar la facultad, porque yo no tenía ni idea, yo nunca había estado muchos días en Buenos Aires como porque yo aprendo a usar el bondi, por ejemplo, ¿no? Así que son como muchos frentes. Y al mismo tiempo es muy lindo, porque uno aprende a vivir solo, aprende a administrarse, a organizarse, también a contenerse, porque uno está solo y, en mi caso, por ejemplo, alejado de la familia, y eso también es algo que a uno lo hace una instancia de crecimiento. Y en ese sentido, pues si bien fueron años muy lindos, obviamente que fueron años de mucho crecimiento, porque fue mucho el cambio en mi parte. Pero también hay una contención que se va dando en el grupo, ¿no? Digamos, en esos desconocidos iniciales que después se vuelven parte muy próxima. Totalmente. Yo muchas veces, a veces defino la facultad como mi segunda casa. Yo creo que pasé más tiempo dentro de la facultad que en mi casa en los años que estuve en la carrera. Por uno cursar de forma presencial, hoy es algo que tenemos que aclarar. Eh, y al mismo tiempo porque no terminaba la facultad cuando uno terminaba de cursar. Uno de ahí se iba a los bancos a las mesas que están en el hall, por ejemplo, y seguía trabajando, se quedaba, entonces era normal ir a la facultad y encontrar gente que no estaba cursando ahí igual, haciendo cosas, lo que sea. Entonces, como, en ese sentido me da mucha gracia la primera vez que nosotros llegamos, o sea, el primer día. Belu, ¿te acordás que estábamos en el salón, en el primer salón de la facultad? No nos conocíamos con nadie, era un silencio, nadie sabía qué estaba haciendo ahí. Todos en la misma, estábamos todos ahí esperando a ver que alguien hable, que aparezca alguien, que alguien rompa un poco el momento de tensión. Sí, me acuerdo de eso, de llegar y que había un montón de personas y estábamos todos en la misma, todos callados, todos como esperando que pase algo. Y al mismo tiempo también recuerdo, porque nosotros empezamos con el startup primero. Vos también lo hiciste, Belu, ¿no? No, yo no hice el startup. Yo empecé el startup con Claudia, que es una docente que está en primer año, y me acuerdo que ella te hacía la, la misma pregunta a todos. ¿De dónde sos? Si vivía solo y si trabajaba. Y me acuerdo de empezar a ver que éramos un montón los que habíamos llegado a una ciudad que desconocíamos.
Así que estábamos todos como nos sorprendía primero uno sorprenderse de todo y al mismo tiempo conocer gente que sí, nosotros teníamos compañeros del sur, compañeros del norte, o sea, era como, había mucha mixtura de cultura, además de compañeros extranjeros. Sí, nosotros hacemos esa, Claudia, para vos en ese momento, esa pregunta ¿de dónde venís? ¿Estás acá? ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Tenés compañía? ¿Podés, cuando llegás a tu casa, estás con alguien? ¿No? Porque justamente ese inicio de nueva vida, muy joven, ¿no? 18 años, uno termina el secundario, llega en muchos casos a una ciudad nueva, no conoce a casi nadie, ¿no? Digamos, hay una necesidad de familia que hay que ir construyendo, ¿no? Digamos, hay una necesidad, digamos, de algún modo de recuperar un entorno que uno lo pueda contener, ¿no? Es súper importante porque, bueno, se vienen estos años de inicio de facultad y uno tiene que estar feliz también, ¿no? Digamos, Sí. poder estar contenido, poder estar, digamos, creo que los docentes hacen un trabajo en ese sentido también. Sí, uno hoy en día, que lo veo desde el otro lado del mostrador, diría mi papá, Hoy que uno vos se sos preocupa. docente de primer año. Por ejemplo, uno se preocupa porque es un cambio y uno al mismo tiempo es muy emocionante verlos crecer. Entonces, uno se preocupa, ve el día a día, ve cuando llegan agotados, ve cuando, no sé, están como cabeceando del cansancio del cambio, del estrés, del movimiento, que es crecimiento, o sea, todos los pasamos al mismo tiempo, es hermoso. O sea, decís, bueno, de esto se trata la vida. Y en ese sentido, ahora que lo veo del otro lado, pongo también una cuota de, en ese momento ya haberme sentido atendida en el sentido de que me hayan preguntado, y ahora que lo veo del otro lado, digo, uno se preocupa, porque al mismo tiempo es parte del crecimiento y uno los ve, por más que sea un cuatrimestre o un año entero, es lindo verlos crecer, lindo ver cómo van aprendiendo. Entonces, es como que eh, uno se encariña sin darse cuenta, y Así es. pasa. ¿Y cómo recuerdan ese primer año o primer cuatrimestre, digamos, porque vos decís, sí, es hermoso, hoy, Hoy, Sí, para no, cambiar el lunes. es hermoso. en el momento cuesta. O sea, el primer año en lo personal a mí fue el que más me costó porque es todo nuevo y, en todas las materias, bueno, al menos a mí me pasó que en todas las materias tenía mucho de lo que aprender. Me pasó con las que dan más, quizás dibujo técnico, me costó un montón, yo no sabía ni agarrar una escuadra cuando empecé la facultad. Bueno, matemática, física, es como que todo te cuesta porque aparte en el colegio siempre tenés un acompañamiento del docente, un seguimiento en la facultad, si no te pones vos, está bien, sí, te ayudan y todo, pero el que más tiene que poner es uno para hacer la carrera, porque cuando algo te cuesta se tiene que poner uno a estudiar, a dedicarle más tiempo a una cosa, a la otra. Yo me acuerdo en lo particular cuando empezó la charla esa que decía Serena, que cada uno decía, sí, yo vengo de tal lado, fui al colegio, había muchos que decían, sí, yo fui a un colegio técnico, ya soy maestro mayor de obra. Yo decía, ay, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá que no sé ni agarrar la escuadra? Y bueno, pero después te van explicando, vas aprendiendo, mismo con los compañeros, uno va hablando, va haciendo un grupo de amigos y vas viendo que están casi todos igual. ¿Y en qué Así que momento empieza la felicidad? ¿Por qué? Porque sabemos que hay felicidad en esto también, durante esos años de estudio. y no, Eh, todos los años hay felicidad, creo yo. En diseño, por lo menos cuando ya pasaste los primeros intentos fallidos y ves que estás llegando a algo que lo entendiste, le diste la vuelta al proyecto, que lo entendiste, que te gusta lo que estás haciendo.
yo creo que ahí es un momento en todos los años de felicidad, porque estás haciendo algo que estás conforme con el resultado y en lo que invertís un montón de tiempo. Entonces, eso si no lo haces porque te gusta la carrera, no lo haces porque realmente te gusta lo que estás haciendo y eso te da felicidad, creo yo. Al menos a mí me pasaba eso. Sí, ¿Vos, concuerdo Sere, mucho. te acordás Concuerdo. de algún momento, tus primeros momentos de felicidad? ¿Sí? Em, Coincido con lo que recién comentó Belu, es tal cual, y al mismo tiempo creo que también la felicidad está en ese momento en el que uno para con la carrera que eligió, que al principio tiene mucha incertidumbre de si eso no es, hace como un clic. Y decís, oh, era esto. Ah, como, lo entendí. Como, y ahí yo creo que es cuando las cosas empiezan a fluir. Em, Trabajar o estudiar lo que a uno le apasiona me parece muy importante, aunque entiendo que a veces es difícil. Pero cuando eso pasa, uno es muy afortunado, porque el trabajo se transforma en algo que disfruta. Y eso al mismo tiempo es un poco peligroso. Pero el primer año para mí fue bastante particular, como mencionó Belu, y casi en la última parte del año me di cuenta que era eso. Me di cuenta que me gustaba, me di cuenta que me había encontrado ahí, fue como un clic. Y a partir de ahí, el trayecto de la carrera lo disfruté muchísimo. Entonces me quejé, o sea, no voy a decir que no, la pasé mal, no voy a decir que no. Pero sí lo disfrutás de otra perspectiva, porque te gusta. No sé, a Yo te veces, hice pasar mal. Yo te hice no, pasar mal. No. no, para nada. El primer cuatrimestre, personalmente, a mí me costó muchísimo eso, lo recuerdo, de realmente en serio terminar de decir, ay, no sé si es esto. Y a uno le genera mucha presión, porque piensa que es como una cosa que si no se decide en el momento pierde la oportunidad. Y después entiende que en realidad hay tiempo para todo, pero uno se presiona solo. Y ya en el segundo cuatrimestre, justamente estando en TIA 2, en ese momento daba Pancho las clases, ahí me empecé como a enamorar, ahí me hizo clic, y ese cuatrimestre lo disfruté, y eso que todavía seguía en una etapa de crecimiento, es decir, uno sigue estresado, sigue pasando cosas, o sea, no terminó de cambiar su vida ahí. Y creo que fue en ese momento donde me hizo clic y dije, me gusta. Y oh casualidad, después de haber terminado la carrera, volví al mismo lugar donde empecé, desde otra perspectiva, pero fue el lugar que me marcó. Entonces me resulta bastante particular haber vuelto justo al mismo lugar que me marcó en la carrera. Así es. Bueno, terminaste y entonces aproveché la oportunidad y te convocamos para iniciar el camino de la docencia. Sí. Y tirando ahora desde este lugar hacia, o sea, o desde ahí, desde esos comienzos, ya del otro lado, ¿cómo ligan lo que pasó en ese momento con la situación de ahora? ¿No? Cada una está haciendo un nuevo camino. Hace poquito tiempo, 2 años debe haber sido, ¿no? Sí. Terminaron, se acabó la facultad, tienen un título, un papel que dice son arquitectas. ¿Y ahora qué hacemos? Empieza otra nueva vida. Em, Vos, Belén, me decías que eh, tu linda experiencia ya de arquitecta es haber construido algo que diseñaste. Sí, a mí me pasó eso de que yo te comentaba antes, yo cuando estaba estudiando, empecé a trabajar primero para un estudio, porque la facultad tiene, viste, la materia de práctica profesional que ellos te piden que vos trabajes para un estudio. Y después, cuando ya estaba en el último año, tuve la posibilidad
hay que decirlo así porque realmente es una posibilidad, no todos lo pueden hacer, no es tan fácil, todo cuesta tiempo y plata, de comprar una propiedad que estaba en muy mal estado y hacer un proyecto y hacer la construcción y reformarla todo. Y eso cuando uno ve que lo que uno diseña se está materializando y uno hace el día a día en la obra, va y hace el seguimiento, a medida que avanza la obra se le van ocurriendo otras cosas, porque es verdad, uno va viendo la obra y va pensando más sobre la marcha, a veces también se le ocurren otras alternativas, y uno lo puede decidir y uno lo puede construir. Yo creo que eso es una satisfacción enorme, porque te das cuenta de que la facultad te formó en un montón de cosas, y lo estás aprovechando y lo estás usando, y estás pudiendo decidir vos sobre algo que estás construyendo, que proyectaste, que te sentaste y lo pensaste. Yo creo que eso es una experiencia que está buenísima, que te sirve porque aprendes un montón de cosas, que tenés la posibilidad de poder equivocarte también, porque al ser de uno no está bueno tampoco equivocarse mucho, porque todo cuesta tiempo y plata, pero lo haces como con otra tranquilidad, y se disfruta mucho más, y aprendes un montón Bueno, más. es una tranquilidad que a su vez te permite tomar riesgos, en el sentido que Sí, estás jugándote vos con tu diseño, sobre tus cosas, ¿no? Y estás en un acto de emprender algo propio, ¿no? Y tu primer cosa propia en la arquitectura realmente es algo que emociona, ¿no? Digamos, la primera construcción, la primera obra o el primer diseño que se construye, uno tiene su primera obra, ¿no? Me acuerdo del año pasado, creo que la Sociedad Central o el anteaño, en épocas de pandemia, había un ciclo que era mi primera obra, ¿no? Bueno, mi primera obra, y estaban hablando grandes arquitectos y arquitectas que decían, mi primera obra fue tal, ¿no? Siempre aparece esa primera obra. Yo creo ¿Vos cómo que, la, Seré? no, que eso justamente es algo bastante, muy admirable. A mí me encanta que Belén lo valore porque sinceramente cuando nosotras éramos estudiantes ella ya estaba haciendo cosas, o sea, sí. Y, y ver hoy en día, desde ese momento hasta hoy, lo que ha logrado con el estudio Cota, es impresionante. O sea, es muchísimo crecimiento. Y siempre esperó ese momento para recibirse. O sea, llegaba y cada vez tenía más ansiedad. Siempre quiso poder tener el título. Es algo que creo que le da muchísimo orgullo, pero al mismo tiempo tuvo o sea, con muchas ansias los esperó y ya antes de tenerlo, ya tenía el alma ya lo hacía. Y eso es muy admirable, sinceramente, porque se nota la voluntad y el amor que le tuvo. Y eso yo se lo admiro. A mí me encanta. Cuando habla de eso, lo comparte, lo dice, porque es impresionante. Ella se animaba a hacer cosas que nosotros, o por ejemplo, yo siendo estudiante y todavía no habiéndome encontrado con el campo, yo decía, me decía, wow, qué locura. Sí, Y igual es eso ese también. crecimiento, Es algo que también da miedo, que es lo que dice Pancho, eso es un riesgo. Es algo totalmente. lindo, es súper satisfactorio cuando termina y es un riesgo. Y también lo que a veces pasa, o a mí a veces me pasa, que yo como que soy muy de revisar lo que voy haciendo. Entonces ahora, que por ejemplo ya de eso primero que hice, pasaron 3 años, sí, casi 3 años, Sí. yo lo miro y me juzgo un poco, ¿viste? Porque agarro y digo, esto lo podría haber hecho así, esto quizás le podría haber dado otra vuelta. Como que con los proyectos de la facultad también a veces pasa que uno termina el cuatrimestre y lo mirás y decís, mirá, si acá hubiera hecho esto, hubiera cambiado tal cosa, como que uno nunca, aunque la obra se terminó, a mí al menos me pasa, como que uno nunca termina de pensar qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho así, o tal cosa podría haber quedado mejor o distinta. Eso también pasa. Eso Sí, yo es creo que la dinámica propia
de la cabeza que proyecta, ¿no? De la cabeza que está creando, que está inventando y que no puede parar, ¿no? Digamos, ¿no? eso pasa con los propios proyectos que quedan ahí como esbozados y siempre uno sabe que quedan inconclusos, ¿no? Y que siempre hay digamos, hay más allá de ese punto en el que abandonó, en el que dejó un proyecto, en que lo dejó ahí. Y lo mismo pasa con las obras, ¿no? Porque, wow, esto quedó bárbaro, pero si hacía esto quedaba mejor todavía, ¿no? Yo creo que es eso, esa palabra que dijiste vos, creo que uno lo abandona, porque llegaste hasta acá y bueno, tengo que entregarlo, tengo la fecha de entrega, pero si no, es eterno el proyecto, uno le puede dar un montón de vueltas más, lo puede repensar, yo creo que es eso, uno llega a un punto que bueno, lo abandona. Uno De verdad. tiene ciertos nombres, ciertas frases, ciertas ideas que toma de grandes arquitectos, por ejemplo, del arquitecto Enric Miralles, donde los proyectos son motivo de un nuevo proyecto, ¿no? Es decir, el propio proceso del proyecto anterior y la producción del proyecto anterior es punto de partida de un nuevo proyecto. Nunca es algo que quedó atrás, algo que se cerró y se guardó, sino que está, ¿no? Que está y que, bueno, y eso va formando esos profesionales de la arquitectura que uno dice, y trabaja sobre lo mismo, ¿no? Y hay obsesiones que son obsesiones, lindas obsesiones, sobre qué mejor se puede hacer para la próxima vez. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Sabiendo que hay siempre cada proyecto te da una oportunidad de una próxima vez, ¿no? Vos decís, ahora terminé esa casa, ahora digamos, se vende, decís, hiciste como podríamos llamar, un emprendimiento profesional, ¿no? Entraste en una dinámica productiva, creativa y productiva, y entonces eso te lleva a la próxima, ¿no? Te lleva a la próxima y quedan las cosas pendientes. Sí. Yo creo igualmente que un proyecto, una obra nunca tiene fin. Me encantó la reflexión de uno lo abandona. Es verdad, nunca me lo había puesto a pensar, pero es verdad porque sinceramente uno lo empieza y jamás termina. ¿Cómo puede llegar a transformarse y no tiene fin? Es como los proyectos que uno tiene en la facultad. Es verdad, los abandonamos por cuatrimestre, pero sinceramente no nos alcanzaría tiempo para terminarlo todo, porque nunca uno lo termina. Y vos, Sere, que ahora seguís estudiando además. Yo O todavía sea, sigo estudiando. saliste de la facultad, trabajás como arquitecta, estás en contacto con profesión, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un momento para seguir cercano a la facultad a través de la docencia, hay otro momento para seguir estudiando. Hmm. ¿Cómo es esa organización de vida también, no? Qué ganas de sufrir, ¿no? No. Creo que todo eso en primera instancia es algo que le debo a mi mamá. Y mi mamá es una persona que siempre, primero son padres que sostienen que lo mejor que uno tiene para que regalar a sus hijos es el estudio. Y por otro lado también una mamá que fomentaba mucho el estudio, de que uno tiene que estudiar y estudiar. Entonces, muy educada con esos valores, nunca dejé de estudiar. Haciendo la carrera, hacía estudios paralelos en cursos, por ejemplo, y una vez que terminé la carrera y me recibí, al poco tiempo empecé a estudiar de nuevo un curso de posgrado en la facultad. Lo terminé y este año fui becada por la universidad y empecé una maestría. Y sinceramente a mí me encanta estudiar. Es algo que, dice yo,
lo disfruto mucho y me gusta, y al mismo tiempo se dio la oportunidad, como bien contaste, de estar como docente dentro de la facultad, volver a los inicios, al primer año, que es algo muy particular, y es hermoso, y al mismo tiempo es algo que vuelvo a relacionar con mi mamá es directora en un conservatorio de música, es docente, la vi dar clases, y su mamá también fue docente, o sea, es como también algo medio que viene de rama, pero al mismo tiempo es eh, el que me guste estudiar. Me apasiona lo que estudio y siempre quiero saber más. Creo que tiene que ver con eso. Sí, la arquitectura no se agota, no se No, agota, ¿no? no. Se abren y se va abriendo, y se va abriendo, y se va abriendo, y se van abriendo posibilidades, y se van abriendo tipos de trabajo, de distintas conexiones que uno hace desde la arquitectura y con la arquitectura, Mm. ¿no? Y Conexiones también personales. sí, en la facultad cuando estábamos cursando siempre nos decían que los primeros contactos que íbamos a tener eran nuestros docentes. Y es verdad, son los primeros contactos que tenemos. ¿Por qué? Porque es diferente. Uno no está ahí como está en el colegio y una vez que termina, bueno, si no veo a la profe, no veo a la profe va a seguir ahí y no la cruzo más. No, una vez que uno termina somos colegas, así que en el campo nos encontramos. Por ende no termina y al mismo tiempo son los primeros que te dan esas oportunidades, ¿no? Más que nada para esas personas, como por ejemplo en mi caso, que yo acá en Buenos Aires no conocía absolutamente a nadie, por ejemplo. Y por ejemplo, mi primer trabajo me lo dio un docente. En este caso, por ejemplo, me contactó Pancho. Mi primer pasantía me la dio un docente, por ejemplo, haciendo contactos. Y mi primer trabajo en un estudio fue en el estudio del decano. Y es como, seguí en el mismo lugar, o sea, no en el mismo lugar, pero eh, personalmente siento que en cierto punto yo le debo bastante a la facultad. Me ha dado muchísimo y me ha llevado hasta donde estoy. Así que es como un trayecto bastante hermoso. Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta, Es un ¿no? ida y Porque vuelta. es un ida y Es vuelta, 50 porque y cada una de 50. ustedes le ha dado a la facultad. O sea, le ha puesto las ganas, le ha puesto el cuerpo, le ha puesto esos años, y la facultad devuelve, ¿no? Devuelve de distintas, cada uno por ahí de distintas maneras. Belén, yo lo siento que le devuelve con las ganas de eso que vos decías, fue muy lindo, Cere. Belén ya quería pasar a la siguiente etapa, rápido. Antes del título quería pasar a la siguiente etapa, quería poner en práctica ¿no? Las ganas de lo que había, o de lo que había aprendido, o de lo que todavía quedaba un montón por aprender, pero ponerlo En en la vida, práctica. ¿no? En la vida, no en el ensayo, en la realidad, ¿no? La facultad es un ensayo, es estamos aprendiendo a través de un juego que cuando finalmente, bueno, hay un presupuesto, hay una realidad, hay un trabajo, hay una responsabilidad. Me encanta, Belén no tuvo ningún miedo ahí. No, eso es ¿No? verdad. Es lo que recién hablábamos que la admiro. Ella se anima, Uh-huh. lo Sí, hace. miedo tuve igual, pero tuve más ganas que miedo, pero Sí, miedo sí. bueno, valiente no es el que no tiene miedo, dicen, ¿no? Sino el que sabe convivir con ese miedo y vencerlo. Totalmente. Toda obra, todo inicio de obra, es como el actor que sale a escena y por más experimentado que sea, todas las días tiene ese inicio de adrenalina que dice, saldrá bien hoy, pasará algo, ¿no? Y eso lo motiva para salir más todavía, ¿no? Cada proyecto en la vida profesional es realmente una oportunidad, es un desafío y es un riesgo, ¿no? Pero Cere, no Totalmente. quiero dejar pasar, mencionaste rapidísimo, tal vez para no
sensibilizarnos, pero estamos acá un poco hoy más emocionables. A Daniel no lo dijiste tanto, dijiste el decano Daniel Silberfaden, ¿no? Y de algún modo cada oportunidad también es una oportunidad de homenajear a Daniel. Sí. Digamos, qué rol en ambas, ¿no? Por ahí cada uno a su manera, tuvo Daniel. Bueno, lo mío va a ser más breve. Va a ser más breve que lo de Serena porque no trabajé con él, pero sí es del lado de la facultad. Él estaba siempre en todos los juris, más hacia el final de la carrera, entraba bastante al aula cuando estábamos corrigiendo los proyectos. En proyecto final 1, que es el que se hace un proyecto casi urbanístico, se toma una zona de la ciudad y se trabaja sobre eso. Creo que es el que más estuvo, o sea, entraba constantemente, siempre tenía algo para aportar, ¿no? Y eso yo creo que a todos nos sumó un montón. Y en los juris también, siempre aparecía, aunque sea un rato, por ahí tenía que ir a todos los juris y él iba. Por ahí pasaba un ratito, pero siempre pasaba, daba su opinión, siempre tenía algo que sumaba, ¿no? Siempre tenía algo para decir y siempre hay algo para aprender de él. Sí, la verdad. Sere, no sé si no No, seguimos sí. de largo, pero lo digo yo, no sé si vos querés decir algo. Para mí fue mi primer mentor, porque primero es muy paradójico cómo todo se fue dando, digamos. En primera instancia yo lo invité a mi recibida, que mi recibida fue de manera online, porque mi último año fue de manera online, después fue toda una carrera presencial, y en mi recibida se me ocurrió que era una buena oportunidad para invitar a docentes de la carrera para agradecerles por haberme enseñado, por haber apostado, por haberme acompañado y por haberme formado, devenido de una reunión que había tenido antes con Daniel, donde él tenía reuniones con estudiantes de último año, donde le preguntaba cómo habían visto la carrera, cómo habían visto la facultad, cómo los docentes, como todo, como una crítica final, digamos, ¿no? Para su recorrido, o qué observaciones uno tenía. Y ahí en un momento se tocó el tema de los docentes y Daniel dijo que uno con los docentes que a uno lo marcan tiene que ser agradecido, porque tiene que darle las gracias. Y en su caso contaba que él lo resaltaba porque nunca pudo llegar a agradecerle a esa persona que lo había marcado en la carrera. Y a mí eso me dejó reflexionando y a la hora de recibirme me pareció una buena instancia invitar a mis docentes. Así que lo hice y también lo invité a él enviándole un mail pensando que nunca iba a responder porque muy atrevida, o sea, porque había sacado el mail de una copia que había recibido, ni siquiera era que tenía una autorización o me lo había dado alguien de confianza, solo se lo envié. Y me respondió enseguida y apareció en mi recibida. Fue demasiado emotivo todo. Y al poco tiempo, cuando me recibo, yo enseguida digo, bueno, tengo que empezar a trabajar. Yo no tenía un contacto con un estudio en ese momento, más que una oportunidad para trabajar en la facultad como docente. Así que yo decía, tengo que hacer algo más, tengo que buscar un estudio. Comencé a buscar y sinceramente a los conocidos los dejé para los últimos. Y busqué por muchos lugares hasta que el último mail que mandé, se lo mandé a él. Y enseguida me respondió, tengamos una reunión, y me reuní con él, tuve una entrevista de trabajo, y pasado el mes de prueba me quedé. Y hoy en día, con el diario del lunes, devenido de su fallecimiento, fue primero un tiempo muy particular, muy fantástico, y al mismo tiempo, a mí personalmente me queda él haberle tocado la puerta, primero no haber podido llegar más rápido, porque más rápido no podía llegar,
Y después él, haberme encontrado con él y haberme entendido que yo fui a tocar la puerta buscando un mentor, alguien que me enseñe, que me oriente, que me muestre. Y fue un excelente mentor. Me acompañó muchísimo, aprendí un montón. Yo siempre cuento lo mismo, pero cuando yo arranqué a trabajar ahí, yo trabajaba 4 horas solamente por día, ¿no? Y un día sola, yo estaba sola en el estudio con él. Y un día se me crucé y le digo, Daniel, yo necesito venir más tiempo, porque quería pasar más tiempo ahí con él aprendiendo, viéndolo, escuchándolo. Eh, entonces, de eso pasé a trabajar muchas más horas por día por querer escucharlo, por querer aprender y compartir, porque al mismo tiempo era una persona muy generosa, como dijo Belu, siempre tenía algo para decir y también trataba de estar como en todos lados al mismo tiempo. Entonces era como, se notaba su presencia. Y yo me llevo esa reflexión. Hoy en día continúa ahí eh, como a mí la verdad que el título me queda grande, eh, como es soy la única arquitecta que tiene el estudio y continúo con su parte, obviamente que hay un equipo, hay gente que tuvo que hacerse cargo también de la situación, porque imagínense que cuando todo pasó, yo no tenía mucha experiencia, hacía muy poco, hacía que me había recibido, menos de un año, entonces fue como un monstruo muy grande que enfrentar, pero hoy en día está bien. Hoy en día yo sigo viviendo en su mundo, sigo viviendo en su estudio y sigo viviendo en la facultad, así que dentro de todo eh, está presente. Bien, buenísimo. Eh, eh, la verdad que sí, ¿no? Digamos, también fuiste muy valiente en golpear las puertas, en mandar los mails, en tomar riesgos, no importa si contestaba o no contestaba, o sea, en abrir las puertas de tu mundo de arquitectura, de arquitecta, Sí, ¿no? sí. Porque uno no, la verdad que no puede adelantarse al futuro, no sabe cuál es su futuro. No, El no, para futuro se nada. construye a partir de estos actos de atrevimiento, ¿no? De estos actos de, de- de, de ir hacia lugares donde no sabe que hay más allá, ¿no? Es decir, y eso pasa en este lugar en el que estás ahora, le pasa a Belén con una carrera que se le abre, ¿no? Que se le abre desde sí misma, y eso es maravilloso porque los destinos que abre la arquitectura son inciertos, eh, no son uno, una de las posibilidades de la arquitectura es ser siempre dueño de su futuro, ¿no? Es una profesión que permite adueñarse de sus decisiones, que permite entrar en contacto con mucha gente, pero donde uno es, de algún modo, el dueño de esas decisiones, ¿no? Es una profesión ya con el título en la mano, que nos permite eso, Y ¿no? muy amplia también, Y es muy amplia, y es muy muy amplia. amplia. Ujú. Uno Por eso desde la arquitectura puede trabajar muchísimas cosas. Sí. Y las no, líneas se abren, uno las empuja, obviamente, no es que se abren, ¿no? Uno los empuja y direcciona, y se van abriendo esas, a veces impensadas líneas de trabajo de la arquitectura, ¿no? Este, la docencia, la investigación, la maestría, los temas que pueden surgir, que vos no sabés, a partir de tu interés en ciertos campos, esto que estás trabajando ahora, que abre caminos, ¿no? por ejemplo, sí. Eh,
estamos, y ahora no hay diario del lunes, en esta instancia no hay diario del lunes, todavía, ¿no? Del, Estás escribiendo el diario. no, Las dos, digo, las dos, están escribiendo el diario. totalmente, sí. Son los primeros. Igualmente creo que hoy en día hago la reflexión entre las dos experiencias, que sí, yo creo que, a ver, dentro que, ¿qué será? Faltarán como casi, se van a cumplir 2 años de habernos recibido, pasaron un montón de cosas, muchísimas cosas. Sí. A nivel laboral, muchísimo crecimiento, es mucho lo que uno empieza, o sea, cuando uno empieza los primeros años, es muy lindo, pero al mismo tiempo, si tengo que hacer un balance, pienso que estos 2 años fueron de muchísimo crecimiento. Ujú. Estamos por cerrar ya, ha pasado el tiempo en esta charla que tenemos estipulado, pero la verdad que todavía quedan un montón de cosas pendientes, hablar de viajes, hablar este, de nuevos caminos que se imaginan a futuro, hablar de que ese aprendizaje del que estás hablando, de ese crecimiento, es un crecimiento enorme como el crecimiento enorme que se da en ese primer año de facultad, ¿no? Que es como el crecimiento de un bebé que al año ya camina, ¿no? Y que cuando uno, a mí como docente, también ahora Cere, le decís a un alumno, hace 6 meses vos no sabías, Era un como dijo corte. Belén, agarrar, digamos, medir con un escalímetro, ¿no? Y hoy ya estás inventando algo que se llama arquitectura o que se llama un lugar para habitar, ¿no? Totalmente. Eh, La verdad que sí. Son los primeros pasos y son como muy lindos. De hecho, la primera vez, por ejemplo, que yo físicamente hice una obra fue gracias a Belén, por ejemplo. Y me pareció algo asombroso. Yo estaba como, me asombraba de todo. Ella capaz me miraba como diciendo, te sorprende todo. Dale un minuto que es nueva. Pero ella, por ejemplo, la primera vez, y me emociona un montón, porque la primera vez que ayudé a materializar algo fue en conjunto con ella y es una experiencia hermosa la primera vez que lo haces. Y vivirlo con alguien, por ejemplo, que fue compañero tuyo de la facultad, te lo llevaste y lo conociste ahí, lo hace el triple especial, porque es haber recorrido un camino juntas como compañeras y estar del otro lado y continuar. Y habernos conocido desde ese día donde estaba todo, no, que no sabíamos a dónde iba a parar todo, porque una incertidumbre muy grande. Bueno, Belu, te dejo ahí también para cerrar. Bueno, sí, yo comparto un poco con Serena. Creo que los primeros años de la vida profesional son, como dice ella, son comparables con los primeros años de la carrera, ¿no? Porque hay muchas sensaciones que son parecidas, el miedo, la incertidumbre, el estar aprendiendo cosas nuevas. Así que creo que eso es un poco lo que me llevo, ¿no? Que sí está bien, listo, ya me recibí, pero todavía siempre hay algo para aprender, pero toda la vida va a haber algo para aprender, ¿no? Pero estos primeros años también son como de mucho crecimiento, de muchas cosas nuevas. Son de mucho crecimiento, son de mucha fuerza, de mucho tiempo y ganas que uno le pone porque forma parte de la pasión con que, como decís, la pasión que en algún momento uno se dio cuenta que había una pasión, digamos, que surgió una pasión, que apareció una pasión que para nosotros tiene nombre y es para ustedes ser arquitectas, que es una forma de ver el mundo, que es una forma de estar en el mundo, ¿no? Que es una forma de vida, finalmente, ¿no? Son arquitectas.
Bien, yo les agradezco un montón. No sé si hay alguna pregunta, pueden escribir por chat. A ver, acá, no sé si pueden saludarlas, escribir por chat. Les agradecemos muchísimo a todos quienes están aquí presentes por acompañarnos. Desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, los saludamos y los esperamos también en una próxima de estas reuniones. Para mí es muy, muy, muy lindo, muy, muy emocionante reencontrarnos. Yo que tuve la suerte durante muchísimos años de recibirlas, en este caso de recibir a los jovencísimos estudiantes de arquitectura y conocerlos por todos los años y volver a verlos ya como jovencísimas arquitectas que tienen un enorme futuro por delante. Muchas gracias. Gracias.